Dios lo bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender cada día más las Escrituras. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta serie de preguntas bíblicas vamos a ver, a la luz de la palabra, qué es lo que significa tomar la cena del Señor indignamente. Ya que muchas veces, cuando hemos querido participar de la cena del Señor en nuestras congregaciones, hay versículos que en cierta manera nos confrontan, y a veces algunas personas dejan de tomar la cena del Señor y de participar en la cena del Señor por estos versículos. Pero vamos a entender qué es realmente tomar la cena del Señor indignamente según la palabra de Dios. Comencemos. En 1 Corintios 11, del verso 20-22 dice: porque cuando se reúnen, comen y beben como no es correcto en el día de nuestro Señor, porque cada quien se adelanta a comer su cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no los alabo. Quiero comenzar con este pasaje bíblico en 1 Corintios 11 porque este es el contexto bíblico de lo que Pablo encontró en la iglesia de Corintios cuando se quería participar de la cena del Señor. Dice que algunos comían y bebían como no era correcto, ya que se adelantaban a comer la cena y otros se embriagaban. Entonces, si nosotros continuamos en los siguientes versículos, vemos lo que Pablo explica a esta iglesia, y dice en el verso 23: porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. Asimismo les dio también la copa después de que cenaron, y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Y hay algo muy importante en el verso 23, es de que Pablo dice: yo recibí de nuestro Señor. A Pablo no se lo contaron los discípulos. Pablo tuvo una revelación personal con el Señor, donde el Señor le explicaba que en la noche que fue entregado, Él partió el pan y se las dio a sus discípulos, y también le dio de la copa. En el verso 24 dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. El primer punto es que cuando uno participa del pan, debe entender de que el pan, cuando es triturado por los dientes, esto simboliza el cuerpo de Cristo que fue triturado por nuestros pecados. Por eso el Señor dice: así hagan en memoria de mí. Y luego dice que cuando se toma la copa, en el verso 25, dice que esa es la sangre, simbolizaba la sangre que ha sido derramada por nosotros. Cuando uno participa de la cena del Señor, debe tener conciencia de que el pan simboliza el cuerpo y el vino simboliza la sangre derramada. Sin embargo, lo que encontró Pablo en la iglesia de Corintios es que la gente iba para comer como si no tuvieran casas, y algunos iban para embriagarse. Entonces, más adelante, la Biblia nos muestra en el verso 27 de 1 Corintios 11, de modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por este motivo, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Aquí comienza el problema para muchos creyentes. ¿Qué es no ser digno? Hemos visto en versículos anteriores el contexto de lo que sucedía en la cena del Señor. Y luego Pablo dice que los que comen no siendo dignos serán culpables por la sangre y el cuerpo del Señor.
Se nos enseña muchas veces, en muchas iglesias, que participar de la cena del Señor indignamente significa estar en pecado. Y no es lo que la palabra nos está mostrando. Y vamos a verlo con la misma palabra de Dios. Entonces aquí vemos en el verso 27 que los que comen o participan de la cena del Señor no siendo dignos serán culpables por la sangre y el cuerpo de Cristo. Y luego dice, por este motivo, examínense cada uno a sí mismo. Entonces quisiera ver lo que es la palabra examinarse, porque aquí dice examínense a sí mismo. Entonces, muchos piensan de que examinarse a sí mismo es ver si uno mismo tiene pecado. Y este es el problema que ocurre cuando uno está estudiando la palabra de Dios con el idioma de traducción. La traducción nos dice examínense, pero vamos a ver lo que es esta palabra en el griego. Esta palabra es la palabra Strong G1381, dokimazo, que significa probar, por implicancia aprobar. Y la definición en Reina Valera es poner a prueba, probar, saber, distinguir, someter, a prueba, distinguir. Y esta palabra entonces tiene muchos significados, como podría ser exactamente examinarse, como podría ser distinguir. Entonces, por ahí todavía no se puede tener una definición clara de lo que es esta palabra o lo que quiere decir Pablo en este versículo. Pero continuemos y vamos a ver más adelante qué es lo que realmente significa. Entonces la palabra de Dios continúa diciendo que después de que uno se examina a sí mismo, entonces coma de este pan y beba de esta copa. La palabra que está allí, entonces, denota que luego de haberse examinado, según esta traducción, la persona podía comer de este pan y de esta copa. Pero se continúa diciendo la palabra de Dios, porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo, por no discernir el cuerpo del Señor. Y a mí me interesa esta parte que voy a poner en rojo, por no discernir el cuerpo del Señor. Es decir, de que si entramos en el contexto, no solo desde los versos anteriores que hemos estado leyendo, sino también en el verso 29, dice, porque el que come y bebe de él, no siendo digno, aquí está hablando de esto que nos preocupa, que es comer o participar de la cena del Señor, y dice que el que lo hace, no siendo digno, come y bebe condenación para sí. ¿Por qué motivo? Por no discernir el cuerpo del Señor. Y el verso 30 dice, y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. ¿Por qué motivo? Por participar de la cena del Señor indignamente. Y ahora vayamos al verso 31, y es un versículo clave para mí para saber cuál es realmente el significado de tomar o participar de la copa del Señor indignamente. Y es el verso 31, que dice, no obstante, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En el verso 28 decía de examinarse a uno mismo, ahora dice juzgarse a uno mismo. Y vamos a ver este versículo en su idioma original, que es el siguiente. He separado las palabras para que pueda ir conforme a su significado en el castellano de una manera literal. Y es la siguiente. Y de manera literal dice, si pero a nosotros mismos estábamos discerniendo, no probable estábamos siendo juzgados. Ahora lo que a mí me interesa es precisamente esta palabra. Juzgáramos. Que significa estábamos discerniendo. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? Hemos visto desde el verso 20 hasta el verso 31 el contexto de la narrativa de la cual se estaba expresando Pablo. La gente se adelantaba a comer y algunos hasta se embriagaban. Y esto es lo que le disgustaba a Pablo. Por eso, luego Pablo explica que el Señor le da la revelación de la Santa Cena y luego le dice la manera en la cual se debe hacer, lo que esto significa, lo que significaba el pan y significaba el vino. Entonces llegamos a este versículo 31 que dice que si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Y ahora vemos delante de nuestros ojos lo que esta palabra realmente significa.
Pero prosigamos, porque luego la palabra se clarifica aún más. Y vemos en el verso 32, pero al ser juzgados por nuestro Señor, ciertamente somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y el que tenga hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para condenación. Acerca de los demás asuntos, les daré instrucciones cuando llegue. Y aquí quisiera resaltar esto que está en amarillo. Así que, espérense unos a otros, y el que tenga hambre, coma en su casa. ¿Y por qué motivo? Continúa la palabra en el verso 34 diciendo, para que no se reúnan para condenación. Entonces vemos esto de aquí. Vamos a aislar este versículo 33 y versículo 34. Y dice, así que, ¿y para qué? Y esta es la conclusión de todo lo que está hablando 1 Corintios 11 respecto a tomar la cena del Señor indignamente. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y el que tenga hambre, coma en su casa. ¿Para qué? Es de que no se reúnan para condenación. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que tomar la cena del Señor indignamente era adelantarse para comer como si no tuvieran casas y embriagarse con el vino. En ninguna parte en la Escritura estamos viendo respecto a la cena del Señor indignamente que era estar en pecado. Personalmente, yo conozco un caso de una mujer que no conocía ni siquiera al Señor, no había aceptado a Cristo en su corazón y fue a la iglesia en la cual yo congregaba hace muchos años y participó de la cena del Señor sin ni siquiera haber recibido al Señor. Y en ese momento fue llena de la presencia de Dios. Y les digo, esto pasó hace más de 10 años, y esta mujer hasta el día de hoy sirve en la iglesia. Y yendo directamente a lo que fue la cena del Señor Jesús con sus discípulos, vayamos a Lucas 22, y dice en el verso 19 en adelante, entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por causa de ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, dijo acerca de la copa, esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, que por causa de ustedes es derramada. Pero he aquí, la mano del que me va a traicionar está sobre la mesa. Esto es muy importante, porque el Señor estaba participando de la cena del Señor con sus discípulos, y allí estaba Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, y el Señor lo sabía. Sabiendo el Señor de que este hombre le iba a traicionar, le da del pan y de la copa. La Biblia dice que el Señor no puede tentar a nadie, y si fuese de que un hombre como Judas, que traicionó al Señor, que estaba con este pecado, porque ya había hablado con las autoridades romanas para entregarlo y había recibido el dinero y estaba en pecado, no era un pensamiento, sino que ya lo había ejecutado, solamente faltaba informar. Y si esta persona que estaba en pecado, Dios le da del pan y de la copa, entonces estamos hablando de que el Señor, quien es Dios, está tentando a una persona para que caiga aún más en pecado. Y esto no es así. Tomar de la cena del Señor indignamente no significa estar en pecado. Tomar de la cena del Señor indignamente es lo que hemos visto en la Escritura, en 1 Corintios 11. Porque si es estar en pecado, nadie podría participar de la cena del Señor, ya que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, pues todos somos pecadores. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este estudio, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, glorificado, que sea tu nombre glorificado, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque tú nos haces conocer la Escritura por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos a toda verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todas las personas que tengan preguntas o tengan alguna inquietud, me lo pueden hacer saber por medio de mis redes sociales, que están aquí, y dejaré el link en la descripción del video. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.